Gloria a Dios, saludos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo me llamo Clinton, bienvenidos al canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre las iglesias de Dios, para que nosotros regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad. Una pregunta muy importante, una cosa que es el asunto de muchas discusiones hoy en día, especialmente aquí en YouTube. Um, y esa es la pregunta de la importancia del bautismo. El bautismo es una cosa central del Evangelio de Jesucristo. Y porque es una cosa central o fundamental perteneciendo al Evangelio de Jesucristo, es una cosa muy atacada por el diablo. Es una cosa de mucha contención entre gente religiosa, y también es una cosa que se explica muy claramente y muy básicamente en la escritura. El propósito del bautismo en el nombre de Jesucristo es para perdón de pecados, dice la Biblia. Pero hay muchas personas hoy en día que dicen contra la Biblia que el bautismo es una declaración pública de su fe, o un acto de obediencia después que la salvación, o cosas así. Pero y dicen que el bautismo no nos salva, pero eso es en contrario de la Biblia, porque la Biblia dice que el bautismo en el nombre de Jesús nos salva. Entonces, Jesucristo mismo dijo en Marcos 16:16, el que creere y fuere bautizado será salvo, y el que no creere será condenado. Y punto, es tan fácil. El Nuevo Testamento comenzó a existir 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en el día que se llama Pentecostés. Pentecostés es una palabra que significa el día 50. Y estaba escrito en el libro de Levítico, capítulo 23, versículos 15 al 7, y está recordado en historia en el libro de los Hechos de los Apóstoles o Actos de los Apóstoles, capítulo 2. Allí comenzó a existir el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento no empezó cuando Jesucristo nació. El Nuevo Testamento no comenzó cuando Jesucristo murió. El, el Nuevo Testamento no comenzó cuando Jesucristo resucitó de los muertos. El Nuevo Testamento comenzó en el día que se significaba en la ley, en Levítico 23, y que está escrito en los Hechos de los Apóstoles en capítulo 2, en el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Perdonen mi lengua, mi lengua quiere hablar inglés y yo estoy hablando español. En el capítulo 2 de Hechos comienza diciendo: y cuando se cumplió el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un sonido del cielo como de un viento muy recio que venía con ímpetu, y el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Ahí en ese momento comenzó a existir el Nuevo Testamento. Y cuando habían muchos alrededor que vieron que esos galileos estaban hablando en otras lenguas, ellos preguntaron: ¿qué es esto? Y Pedro, con los otros 11 apóstoles, se levantó y comenzó a predicar de la escritura lo que estaba pasando, que el Nuevo Testamento, que ellos se estaban esperando por muchos siglos, había comenzado. Y cuando ellos dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones y hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo aquí en el mismo capítulo, en versículo 38, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es tan fácil.
Jesús dijo, si un hombre no naciere de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y el nacimiento del agua y espíritu se comenzó a predicar en el principio del Nuevo Testamento así: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de pecados o perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, agua y espíritu. También en Actos o Hechos 22, había un hombre que se llama Ananías, que fue enviado a Pablo para ministrar el evangelio a él, después que Pablo había visto el Señor Jesucristo y se hizo ciego por 3 días. Entonces, Ananías, siendo enviado a Pablo, dice en Actos 22, capítulo 22, versículo 16, dice Ananías: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizado y lava tus pecados, invocando el nombre del Señor. Otra vez, levántate y sé bautizado y lava tus pecados, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo lavamos nuestros pecados? Con la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo fue derramada para la remisión o el perdón de nuestros pecados, para que nuestros pecados sean lavados. Entonces dice la Biblia que la sangre de Jesucristo fue derramada para la remisión de pecados, y el bautismo en el nombre de Jesucristo es para la remisión de los pecados. Entonces, ¿cómo podemos lavar nuestros pecados? Por medio del bautismo en el nombre de Jesucristo. Por eso los apóstoles predicaron: arrepiéntense y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Ellos no dijeron en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos predicaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como Jesucristo mandó. El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Ese es el nombre. Y como predicó Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual es menester que seamos salvos. Estaba hablando del nombre de Jesucristo. Jesucristo es el nombre más exaltado en todo el universo, el nombre sobre todo nombre, y por medio del nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, podemos ser salvos, porque Jesucristo es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, los apóstoles que Jesucristo instruyó ir por todo el mundo y enseñar a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, ellos comenzaron en el día de Pentecostés, cuando comenzó el Nuevo Testamento, de obedecer ese mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos comenzaron a predicar: arrepiéntense y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Jesucristo es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres y tampoco pueden salvar. Pero el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo sí puede salvar. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, es el heredero de todo. Él es el heredero de todo. Entonces, Él, siendo el heredero de todo, ha dado a nosotros que nosotros podemos heredar todas las cosas también por medio de Él. ¿Y cómo? Por medio de su nombre. ¿Cómo entra una persona en una familia extranjera? Por el nombre, por el proceso de adopción. Tiene que tomar el nombre de esa familia. Entonces, nosotros podemos tener el nombre de la familia de Dios por medio del bautismo en su nombre. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos 6.
Dice, pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Nunca sea jamás. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Jesucristo somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Ves? El reino de Dios es santo. El reino de Dios es santo porque Dios es santo. Y nosotros nacimos en pecado. Entonces, habiendo sido nacidos en pecado, nosotros no podemos entrar en el reino de Dios, porque el reino de Dios no es para pecadores, es para los santos. Si usted piensa que siendo pecador vas a entrar en el reino de Dios, te has engañado a ti mismo, porque no va a estar así. Los pecadores no entrarán en el reino de Dios. No vas a entrar en el reino de Dios siendo pecador. Esa es la verdad de la Biblia. Entonces, siendo nacidos en pecado y sabiendo que el reino de Dios es santo, necesitamos dos cosas para entrar en su reino. Necesitamos el perdón de nuestros pecados, número 1, y necesitamos el poder para que no vivamos más en pecado, para que podamos vivir santos, para que heredaremos el reino de Dios. Entonces, el Evangelio de Cristo, siendo el poder de Dios para la salvación, para todo aquel que cree, nos da este poder, borrando nuestros pecados del tiempo pasado y dándonos poder para vivir en santidad, para que podamos heredar el reino de Dios. Aleluya. Para participar o para poder participar en la resurrección, es necesario que antes morimos. Amén. ¿Quién puede estar levantado de los muertos si no primeramente muere? Si un hombre no es muerto, él no puede estar levantado de los muertos. Es obvio, por supuesto. Entonces, para estar levantado de los muertos, uno tiene que morir. Jesucristo murió y fue sepultado y resucitó el tercer día. Incorruptible. Ya la muerte no tiene poder sobre él, no puede morir ya. Aleluya. Y por eso Él es nuestro Salvador, sempiterno. Entonces, para ser salvos por medio de su Evangelio, nosotros necesitamos morir. Y la muerte de nosotros, por medio del Evangelio de Cristo, es el arrepentimiento. Porque cuando por ejemplo, Clinton, morí, cuando yo arrepentí de mis pecados y decidí en mi corazón, ya no voy a vivir en pecado, ya voy a servir a Jesucristo. De partir de ahorita, yo voy a leer su palabra, creer su palabra y obedecer lo que Él me dice. Este es el arrepentimiento y ese es la muerte. La muerte de uno. Y si una persona está muerto, está listo para sepultar. Sepultando una persona viva, no va a aprovechar. Si sepultamos una persona viva, va a acabar hasta la tierra otra vez, hasta el aire otra vez y levantarse lo mismo que estaba. Pero si una persona es muerta, sepultándolo, y si por el poder del Evangelio de Cristo está levantado de los muertos, está levantado diferente que era antes que murió. Este es el poder del Evangelio de Cristo. Y el bautismo en el nombre de Jesucristo es nuestra sepultura con Cristo. Cuando arrepentimos de nuestros pecados, esta es la muerte. Y la sepultura es nuestro bautismo en el nombre de Jesucristo, sepultados con Él en el bautismo. Aleluya, porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, el bautismo no es simplemente un símbolo religioso.
El bautismo en el nombre de Jesucristo es nuestra sepultura y es para la remisión de nuestros pecados. El bautismo en el nombre de Jesucristo es la manera que la sangre de Jesucristo nos lava de todo pecado. Si usted dice que es cristiano o cristiana y asiste a su iglesia y su pastor no les ha dicho que es necesario ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, entonces ahorita eres bendecido o bendecida porque Dios está revelando estas cosas por medio de este ministerio a ustedes en el nombre de Jesucristo. Si no has estado bautizado en el nombre de Jesucristo, no has recibido perdón de tus pecados y todavía estás en tus pecados. Y si todavía estás en tus pecados, ¿qué dice eso? Que andas condenado. Que andas condenado y no vas a entrar en el reino de Dios. Porque Jesucristo dijo en Juan 3:5, si un hombre no naciere de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No puede. No puede. Aunque tu pastor te dijo que solamente por fe somos salvos, él te mintió. No es solamente por fe que somos salvos. La Biblia dice que es por el poder del Evangelio de Cristo que somos salvos, que es la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo no nos limpia de todo pecado solamente creyendo, solamente diciendo, oh, yo creo en Jesucristo, ok, soy lavado. No obra así, mi amigo, no obra así de acuerdo a la Biblia. Vámonos al segundo de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, porque es una carta, epístola. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1 y versículos 7 al 9. Dice, y a vosotros que sois atribulados, reposad con nosotros, cuando sea revelado el Señor Jesús del cielo con sus ángeles poderosos, en llama de fuego, tomando venganza a los que, ¿quién? ¿A quiénes? Tomando venganza a los que no conocen a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados con eterna destrucción de la presencia del Señor y de la gloria de su potencia. Las personas que no conocen a Dios, incluyendo las personas que creen que Dios es una trinidad de personas, ¿okay? La gente que creen en un Dios trino, no conocen a Dios, porque la Biblia no dice nada de ningún Dios trino. Dios no es trino, Dios es uno. Okay. Las personas que no conocen a Dios, eso incluye los bautistas, los luteranos, los católicos, los musulmanes, los budistas, todos esos sectos religiosos, ellos no conocen a Dios. Y las personas que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de Jesucristo, ¿qué esperanza tienen ellos? Fuego y azufre e ira del Dios viviente. En llama de fuego, tomando venganza a los que no conocen a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados con eterna destrucción de la presencia del Señor y de la gloria de su potencia. Aleluya. Este mensaje los doy en el nombre de Jesucristo. Es la verdad. Si las personas en este mundo están de acuerdo o no, la palabra de Dios es la verdad. Y no importa lo que dice tu pastor. Dice la Biblia que el bautismo en el nombre de Jesucristo es para perdón de pecados. El bautismo en el nombre de Jesucristo es nuestra sepultura con Cristo. El bautismo en el nombre de Jesucristo es para perdón de pecados y nos salva. La Biblia dice que el bautismo en el nombre de Jesucristo nos salva. Okay. Marcos 16, 15 y 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será
condenado. Otra vez en Juan, capítulo 3, versículo 5. El que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y qué más? Actos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizado y lava tus pecados, invocando el nombre del Señor. Romanos 6:4. Porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Colosenses, capítulo 2, Colosenses 2, 11 y 12. En el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha por manos, en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, con la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le resucitó de los muertos. Sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual, en el mismo bautismo, también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le resucitó de los muertos. Vamos a Tito, capítulo 3, versículo 5. No por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavamiento de la regeneración. Este es el bautismo en el nombre de Jesucristo, y de la renovación del Espíritu Santo. Eso es el recibimiento del don del Espíritu Santo, agua y espíritu. Y uno más, primera de Juan, dos más. Primera de Pedro 3, 19. Perdón, pues 19 al 21. En el cual también fue y predicó a los espíritus en prisión, los cuales en el tiempo pasado fueron desobedientes, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en el cual pocas, es a saber, 8 almas, fueron salvas por agua. A la figura de la cual también el bautismo que ahora corresponde nos salva por la resurrección de Jesucristo, no quitando las inmundicias de la carne, mas dando testimonio de buena conciencia delante de Dios, el cual, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, a quien están sujetos los ángeles y las autoridades y poderes. Les dice Pedro, a la figura de la cual también el bautismo que ahora corresponde nos salva por la resurrección de Jesucristo. Pedro dijo también que el bautismo nos salva. Primera de Juan 5, 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, y el agua, y la sangre. Y estos 3 concuerdan en uno. Cuando uno tiene el espíritu y el agua, tiene también la sangre. El que tiene solamente el espíritu, pero no tiene el agua, tampoco tiene la sangre. Hay que tener el espíritu y el agua. El espíritu es el don del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo morando en nosotros, que va a causar que un hombre hable en otras lenguas. Y el agua es obviamente el agua del bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y cuando uno tiene el agua y el espíritu, entonces tiene la sangre, porque estos 3 concuerdan en uno. Mi amigo, mi amiga, mis hermanos, la Biblia testifica muchas veces y claramente
en contra de las doctrinas de las religiosas, de las organizaciones religiosas en hoy en día. Que el bautismo del Nuevo Testamento en el nombre de Jesucristo es para la remisión de pecados, es nuestra sepultura con Jesucristo, es parte del Evangelio de Cristo y nos salva por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo está aplicada a un hombre o a una mujer cuando él arrepiéntese y está bautizada o bautizado en el nombre de Jesucristo y recibe el don del Espíritu Santo. Cuando uno tiene el Espíritu y el agua, entonces tiene la sangre. Y los que no tienen la sangre de Jesucristo están todavía en sus pecados y condenados delante de Dios. Este mensaje está dado a ustedes en el amor de Jesucristo y de acuerdo a su palabra. Y no es para discusión. Yo no voy a decir que puedo ser equivocado con esto, porque no estoy equivocado. Lo que yo estoy diciendo es la palabra de Dios debidamente aplicada, debidamente usada. Si tienen preguntas, estoy aquí para ayudar en el nombre de Jesucristo. Amén.